Ya niños. Es que me lo mandaron por WhatsApp, no supe, me pilla la tecnología, así que llegué, le saqué foto y lo puse en el Power. Vamos a hablar acerca de, ¿no es cierto?, enfermedad infecciosa, ¿ya? Y habíamos estado hablando acerca de la causa de la enfermedad infecciosa, que era, ¿no es cierto?, los agentes patógenos, ¿ya? Veamos entonces el objetivo de la clase, explicar las características más importantes de los agentes causantes de las enfermedades infecciosas, ¿ya? Ese sería entonces el objetivo. Bueno, y aquí coloqué para que recordáramos nosotros cuáles eran esos agentes patógenos que causaban estas enfermedades que se caracterizan además por transmitirse entre los individuos. Y nosotros vamos a ver que hay un poquito más adelante distintas formas de transmisión de los agentes patógenos, que puede ser por el aire, por objetos, ¿no es cierto?, los alimentos, puede ser por una transfusión de sangre, etc. ¿Ya? Y ahí teníamos al lado derecho, ¿no es cierto?, tenemos bacterias, después al lado izquierdo virus, abajo protozoos, y aquí una imagen que yo coloqué, ¿no es cierto?, de hongos. ¿Ya? Vamos a ver qué están preguntando. Ya. Veamos entonces, nosotros habíamos empezado a hablar acerca de las bacterias. ¿Ya? Bueno, habíamos dicho que las bacterias eran microorganismos unicelulares, procariotas, o sea, todas formadas por células procariotas, y por lo tanto pertenecían al reino Monera. ¿Ya? Dijimos también que eran microorganismos que existían desde que se origina la vida en la Tierra. De hecho, son los primeros seres vivos que habitan el planeta, ¿ya? Por lo tanto, son los más antiguos, ¿ya? Y son los representantes principales, como decíamos, del reino Monera. También, ¿no es cierto?, dijimos que se encontraban en diversos ambientes, lo podemos encontrar en el agua, en el aire, en el suelo, en los alimentos, en los seres vivos. Están habitando, ¿no es cierto?, en muchas áreas, muchos lugares distintos y con diferentes también condiciones ambientales, lugares más secos, lugares más húmedos. Bueno, en términos generales ellos requieren de humedad como para existir, requieren de cierta cantidad de agua, como todos los seres vivos, ¿ya? Pero también pueden vivir en zonas muy frías, zonas más cálidas, etc. Y habíamos comenzado a hablar acerca de la estructura, ¿no es cierto?, de estos microorganismos. Y se les solicitó, ¿no es cierto?, que ustedes buscaran en general información de todos ellos, ¿ya? Porque deben conocer los aspectos generales, pero sobre todo que habíamos empezado a hablar acerca de las bacterias, que buscaran, ¿no es cierto?, sobre la estructura bacteriana, ¿no es cierto? Bueno, y aquí nos mostramos una imagen donde vemos las partes que los constituyen. Bueno, ahora en relación a las partes y por lo tanto a su estructura, decíamos que existían partes que las presentaban todas. Ya, entonces, ¿por qué son partes fundamentales? Porque si no existiera en ella o desapareciera alguna, ¿no es cierto?, este microorganismo perdería, ¿no es cierto?, su integridad. Eso significa que son, ¿no es cierto?, sumamente necesarias para la existencia de la bacteria. Por lo tanto, deben estar presentes, ¿ya? Por otro lado, existe un grupo de estructuras que pueden faltar, o sea, la tienen algunas y otras no. Por lo tanto, no son indispensables para la vida de las bacterias, por eso es que algunas las tienen y otras no. Lo menciono al tiro porque en esta imagen se muestran todas las estructuras, tanto aquellas que son fundamentales, que no pueden faltar, como aquellas que podrían estar ausentes, como el caso del flagelo, la fimbria y la cápsula. Aquí falta otro que es pilis, en realidad. En alguna fuente de información, fimbria y pilis los ocupan como sinónimo, pero la verdad son estructuras distintas. Se parecen bastante, pero son diferentes, tienen diferencias. Incluso en cuanto a función también son diferentes, ¿ya?
Bueno, y ustedes debían buscar información sobre esas partes fundamentales, ¿no es cierto? Y hablar de ellas brevemente, pero saber lo más importante. Siempre vamos a apuntar hacia conocer lo más importante de. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Dentro de las partes fundamentales estaba la pared celular, la membrana celular, el citoplasma, que aquí está en ese color medio como celestito, no sé, casi blanco en realidad, o verdecito, no sé qué color es finalmente, y el material genético. En este caso hablamos de el cromosoma bacteriano que está formado por ADN, por este ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo una imagen que me muestra la estructura general de las bacterias. Bueno, veamos acá. En relación a las partes fundamentales, que era la pared, es una estructura, decíamos, es una capa externa y es una capa rígida. ¿Ya? Por lo tanto, al ser rígida, le da o le proporciona la forma a las bacterias. Y les recuerdo también que habíamos dicho que existían muchas bacterias. Por lo tanto, se les clasificaba. Y uno de los criterios usados para clasificar a las bacterias era la forma que ella presentaba, porque tienen formas diversas, ¿ya? Y habían tres formas fundamentales, o tres formas principales. La forma esférica, la forma alargada o de bastón y la forma espiral. Entonces aparecían los cocos, los bacilos y los espirilos, ¿ya? Entonces hay bacterias con esas tres formas, ¿ya? Ese es uno de los criterios usados para clasificarlos. Recuerden, son muchas las bacterias que existen. Bueno, ahora, esa pared también, como es rígida, le confiere también cierta protección. Ahora, al interior de las bacterias ingresa también bastante cantidad de agua, por lo tanto, eh, es como un sostén que tiene esta bacteria, ¿no es cierto? Tiene la pared como para contrarrestar esa presión, ¿no es cierto?, que se produce en el interior de la bacteria por el ingreso de agua, como para que ella no se destruya. ¿Ya? Bueno, ahora, esta está constituida de un material que se llama peptidoglucano. Uno de ellos en realidad son varios. Ahora, se descubrió que existe como alguna diferencia entre las paredes de las bacterias. Por lo tanto, también es un elemento que se usa para diferenciarlas. Ya es un criterio. Ahora, ¿cómo lo descubrieron? Bueno, hay un científico, ¿no es cierto?, un investigador que creó una sustancia, un producto para teñir la pared de las bacterias. ¿Ya? Él era de apellido Gram, y esta tinción, así se le llama, este método que él creó para teñir la pared, se llama la tinción Gram. Ahora, con esta tinción, él determinó que las paredes de las bacterias no eran todas exactamente igual, sino que variaban en cuanto a la composición de algunos de estos materiales. Por lo tanto, cuando se teñían con esta tinción Gram, aquellas que eran distintas, quedaban teñidas como diferentes. Entonces, se les denominó a unas con cierta característica las bacterias gram positivas, y a otras que daban, ¿no es cierto?, otras características distintas, se les llamó bacterias gram negativas. Y eso es usado hasta hoy. De hecho, cuando uno se hace algún examen de sangre o algún examen, ¿no es cierto?, donde por si hay alguna infección bacteriana, por ejemplo, y en la descripción del bicho que tiene, supongamos que yo tengo una infección urinaria que es causada por una bacteria, en la descripción del examen aparece qué tipo de bacteria es, si es gram positiva o gram negativa. ¿Ya? Entonces, eso de la tinción gram es una clasificación que se hace, ¿no es cierto?, considerando las características que tiene la pared, debido a la tinción esta que se llama tinción gram.
¿ya? Bueno, después, entonces, está rodeando completamente a la célula y por fuera. Luego, hacia adentro nos encontramos con la membrana plasmática. Esta membrana es similar a la membrana que tienen todas las células. Tiene algunas diferencias, pero en términos generales, la membrana plasmática, ¿no es cierto?, es una estructura muy similar en todas las células, ¿ya? Ahora, también envuelve a todas las células, las separa, ¿no es cierto?, ahora del resto, y esta membrana no es rígida, y es una membrana también formada por proteínas y lípidos como otras, y algunos hidratos de carbono. Esos son los compuestos químicos que componen o constituyen, ¿no es cierto?, a esta membrana celular. Ahora, una de las funciones de esta membrana plasmática es que regula el paso de las sustancias. Eso es fundamental dentro de todas las células, todas, no solamente las bacterias, que regule o controle lo que va a entrar y lo que va a salir. ¿Ya? Entonces, deben entrar sustancias, como por ejemplo agua, como por ejemplo nutrientes, y quien se encarga de regular este paso es la membrana. Pero también salen otras, como por ejemplo desechos. Todos los seres vivos producimos algunos desechos, ¿ya? Y que deben salir en este caso de la célula. ¿Y quien regula ese paso? Es la membrana, ¿ya? Bueno, y otra característica de esta membrana, pero ahora tiene que ver más con, bueno, es una membrana, con su estructura, es una membrana dinámica. Sus componentes no están como estáticos. Está hecho de muchas moléculas, ¿no es cierto? Y estas moléculas están en movimiento. Por lo tanto, se dice que es una estructura en general dinámica, ¿ya? Ahora, esta membrana en algunas zonas de la célula, de la bacteria, se va como hacia adentro, ¿ya? Y se forman unas invaginaciones, porque así se llaman cuando la membrana se va hacia adentro, y forman unas invaginaciones que se llaman mesosomas. Lamentablemente, cuando yo puse esta imagen, a mí se me fue el buscar una imagen que mostrara los mesosomas. No las muestra, bueno. Entonces, la membrana, a ver, voy a ver si aquí puedo hacer algo. Un monito como para... Ya, supongamos, me acordé, ya. Esa es, ¿no es cierto?, la membrana de la bacteria. Esta es la parte de abajo de la bacteria. Entonces, esta membrana se puede ir como hacia abajo, así. Se va como hacia abajo. Y se forma, esta raya está más. Y se forma como, ¿no es cierto?, una especie como de bolsita, ¿ya? Eso se denomina, este monito que yo hice, que intenté hacer, es como la bacteria como cortada, partida, por si acaso. Claro, cuando uno tiene pizarra es más fácil hacer el mono, aquí no puedo. Bueno, entonces, esa estructura que que se puede formar en distintos lados de la membrana, o sea, pueden haber varios mesosomas, así se llama, mesosomas. Y es como como le digo, como un hundimiento de la membrana celular, se va hacia el citoplasma, ¿ya? Ahora, ese mesosoma que aquí está mencionado, ¿no es cierto?, contiene en algunos casos sustancias como enzimas, por lo tanto ahí se pueden producir algunos procesos como, por ejemplo, respiración celular y por lo tanto producción de energía, ¿ya? Bueno, ahora... y también en algunos casos, bueno, está como participa en realidad en la división celular, porque las bacterias, ¿no es cierto?, son células que están vivas y una de las características de las bacterias es que o sea, de las células es que se dividen. Las bacterias se dividen y eso les permite reproducirse, ¿ya? Bueno, otra de las estructuras, ¿no es cierto?, que también se encuentra constituyendo a las bacterias, es el citoplasma. Es toda esta región interna
que compone a las células, ¿ya? Y que está constituida por diversas sustancias químicas. Ahí hay agua, hay una serie de moléculas, ¿ya? Y en el caso de las bacterias, aquí existen muy pocas estructuras, ¿ya? Porque una es la composición en sí de este citoplasma, pero lo otro es que puedan haber además algunas estructuras. Y en el caso de las bacterias, de las células procariotas, ¿no es cierto? Son muy poquitas las estructuras que existen en las bacterias. Ahora, una de las estructuras importantes que vamos a mencionar son los ribosomas. Aquí se me fue a mí haberlos puesto con negrita, ¿no es cierto? O destacarlos. Los ribosomas son algo así como un órgano de las bacterias. Bueno, antiguamente se decía que era un organelo celular. La verdad es que ahora está en una categoría inferior, son algo más sencillo que, que los organelos. Entonces se les describe como estructuras macromoleculares. Ellos están formados de moléculas. Ahora, son muy importantes para las bacterias porque en estas estructuras se forman o se sintetizan unas moléculas que se llaman proteínas. Y dentro de los seres vivos, y eso incluye a todas las células, las proteínas son fundamentales, son sumamente importantes, porque cumplen muchas funciones, ¿ya? Por lo tanto, las bacterias, a pesar de ser tan simples, son unidades vivientes, también poseen ribosomas para que fabriquen, ¿no es cierto?, proteínas, ¿ya? Bueno, y también encontramos que aquí no se puso el nombre, pero está unos pequeños anillos de ADN. La bacteria tiene su cromosoma, pero aparte de eso tiene como pedacitos de ADN que están como cerrados, así que son como anillitos, ¿ya? En el caso de las bacterias, el ADN que tiene es un cromosoma y no es abierto como el nuestro, sino que es cerrado, como anillitos, ¿ya? Y aquí hay pequeñas cantidades de, ¿no es cierto?, de este ADN que tiene nombre, ¿ya? Se llaman plásmidos. Aquí yo no lo coloqué. Bueno, y por último, alojado, ¿no es cierto?, disperso, en el citoplasma se encuentra el cromosoma bacteriano, que contiene toda la información de cómo es esta bacteria, ya, de todas las características estructurales y funcionales que tiene, ya. Todo está registrado en el ADN que constituye a esta célula, ¿ya? Bueno, eso es sobre las partes fundamentales, ¿no es cierto?, de las bacterias. Y bueno, y aquí se mencionan solamente estas estructuras que decíamos que eran no indispensables, ¿no es cierto?, no son fundamentales, lo cual significa que solamente algunas bacterias lo van a presentar porque no son, ¿no es cierto?, fundamentales, indispensables, o sea, pueden faltar en una bacteria. Si ella no las tiene, no se va a morir la bacteria. No es así como con las otras partes que llamamos fundamentales. Y ahí estaban los llamados flagelos, ya que es una prolongación más larga que les sirve para moverse. Después los piles, que son también prolongaciones, pero, o filamentos, pero son más cortitos, lo mismo las fimbrias, y una que se llama cápsula bacteriana. Esta cápsula está por fuera de todas las otras. O sea, aquellas bacterias que presentan cápsula van a tener la cápsula, por dentro va a estar la pared, y por dentro de la pared va a estar la membrana. Y después el resto interno, ¿no es cierto?, de toda la bacteria. Eso lo menciono para que ustedes se ubiquen. Ahora, deben buscar algo de información sobre estas estructuras. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta sobre las bacterias? Porque ahora estaríamos terminando y nos iríamos a hablar acerca de los virus. ¿Alguna pregunta? ¿Niños? ¿O que están silenciosos, por Dios? Ya. Bueno, hablemos de estos virus que últimamente han estado, ¿no es cierto?, han sido tan mencionados. Pero, chiquillos, por ahí me hablaron por el chat. Ah, ya, pero
pero me pueden hablar porque están desmuteados, chiquillos, así que me pueden hablar. Aparte que me siento sola como un dedo cuando yo hago una pregunta y nadie me dice nada, pareciera que le estoy hablando al aire, ¿ya? Bueno, nosotros hemos ido a hablar harto de los virus este último tiempo porque precisamente estamos viviendo una pandemia, ¿no es cierto?, el coronavirus, que es causado por un virus, ¿ya? El SARS-CoV-2, así se llama realmente, y no el COVID-19, como le llaman. Ese es el nombre del virus este que causa el coronavirus, ¿ya? Ahora, los virus, como dice ahí, se les cataloga como parásitos intracelulares. Bueno, cuando nosotros hablamos de un parásito estamos hablando de un ser vivo que vive a expensas de otro. Bueno, en realidad, en el caso de los virus, estamos hablando de todos los virus, ¿no es cierto? Ellos son elementos acelulares. ¿Qué quiere decir eso? No están formados por células. Y ellos son extremadamente pequeños. Si yo pongo en una escala, en cuanto a tamaño, si una escala súper simple de tamaño, nosotros sabemos que las células son microscópicas, ¿ya? Las bacterias son pequeñas. Las bacterias son células procariotas, son harto pequeñas. Después están sobre ellas las células eucariotas, son un poco más grandes, pero siguen siendo microscópicas, ¿ya? Y los virus son más pequeños aún que las propias bacterias. Son extremadamente pequeños, ¿ya? Entonces, estos virus no están formados por células, se dice que son acelulares. Por lo tanto, ellos tienen una estructura que es muy simple. Ellos se componen de muy pocas partes, por lo cual ellos no respiran, no crecen, ¿ya? No se alimentan, no eliminan desechos. La única característica que tienen de que podrían ser elementos vivientes, y por eso es que los científicos lo tienen ahí como en el medio entre lo vivo y lo no vivo, es que ellos se pueden replicar, multiplicar. Pero esta replicación la hacen a costillas de las células vivas. ¿Qué implica eso? Que ellos se apoderan de células vivas y las células vivas con su maquinaria, con toda su estructura, fabrican a los nuevos virus. Entonces, por eso se dice que los virus parasitan a las células, ¿ya? Ahora, incluso hay un grupo de virus que parasita a bacterias, así son de pequeños porque las bacterias son sumamente pequeñas, ¿ya? Esos son los llamados bacteriófagos. En el lado derecho de acá hay un monito que puse yo que es de un bacteriófago, de un virus que ataca bacterias, nada más, ¿ya? Bueno, entonces, como dice ahí, son parásitos intracelulares obligados. O sea, para que los virus se propaguen, se multipliquen, necesitan de células vivas. Entonces, no es que ellos anden por la vida queriendo hacer daño a las células, sino que es por una necesidad que ellos se apoderan de las células, se introducen en algunas, en otros casos no se introducen, pero sí introducen su material genético, se apoderan de ellas y las células empiezan a trabajar para ellos. Las células se convierten en verdaderas fábricas de virus. Y cuando se necesita, cuando ya se han formado todos los virus, estas células los dejan libres y en muchos casos estas células se destruyen y mueren. Entonces, eso es lo que hace grave también, ¿no es cierto?, a los virus, que a las células las destruyen finalmente, ¿ya? Bueno, ¿de qué están formados estos virus que yo les mencionaba que tenían una estructura muy simple? Todos ellos tienen un ácido nucleico, tienen material genético. Ahora, hay algunos que pueden tener ADN y hay otros que pueden tener otro material genético. ¿Cuál era el otro ácido nucleico que existía, pariente del ADN? El ARN. El ARN. Entonces hay virus ARN y hay virus ADN, ¿ya? Y se encuentran rodeados, ¿no es cierto?, por una envoltura o una cubierta de proteína. Así son todos. Y algunos además tienen una envoltura
que es lipídica, está hecha de un material lipídico, ¿ya? Los lípidos, acuérdense, dentro de los lípidos están lo que llamamos las grasas. Entonces, en algunos casos además tiene una envoltura que es lipídica. Por ejemplo, el SARS-CoV-2, el COVID-19, tiene una envoltura lipídica, ¿ya? Bueno, veamos entonces, aquí tengo una imagen que está mostrando en realidad distintos tipos de virus. Y esto aquí en este mono que yo coloqué, están clasificados por la forma que ellos tienen, ¿ya? De unas formas bien curiosas. Unos con caras planas, este dice forma helicoidal del mosaico del tabaco, es como una espiral. Y dentro de eso está, ¿no es cierto?, el material genético. En este caso, tiene ARN, ¿ya? Este es un adenovirus, tiene DNA y tiene, todas estas pelotitas son moléculas proteicas y forma como caras. Por lo tanto, se dice que es poliédrico. ¿Ya? Este es como esférico. Y este, ¿no es cierto?, una estructura compleja, parece como un cohete. Esta parte superior, ¿no es cierto?, es como con caras, como una pagoda. ¿Ya? Con esto se pegan a las bacterias y le inyectan su material genético. ¿Ya? Bueno, veamos acá entonces la estructura. Aquí tengo otro, tengo otro, ¿no es cierto?, otro que es esférico, ¿ya?, que presenta el material genético, el ácido nucleico, ¿ya? Luego la capa, esa envoltura proteica, la cubierta proteica, y luego, ¿no es cierto?, esta capa, esta envoltura lipídica que tienen algunos. Así más o menos es el SARS-CoV-2. En cambio, el del lado solamente tiene un virus desnudo, como dice ahí, no tiene la envoltura proteica. O sea, perdón, lipídica. No tiene la envoltura lipídica entonces. Bueno, y aquí vamos a ver ¿no es cierto?, clasificación de los virus. Los podemos clasificar de acuerdo a distintos criterios. Por ejemplo, por el ácido nucleico que presenta. Entonces hay virus ADN, hay virus ARN. Por la forma de la cápside, así se llama la envoltura proteica. Voy a volver atrás. Esta envoltura, que está hecha de proteínas, se le llama cápside. ¿Ya? Esa es la cápside. Entonces, también pueden ser clasificados por la forma de la cápside. Poliédricos, esféricos, complejos, ¿no es cierto? O me faltó el otro que era el forma helicoidal, que es el caso del virus del mosaico del tabaco. ¿Ya? La cápside se forma como como un cilindro así hueco, y adentro está el material genético. ¿Ya? Y también, entonces, otra clasificación que se usa por si presenta o no esa membrana lipídica. Entonces, ahí están los principales criterios que se usan para clasificar a los virus. ¿Ya? Y aquí están las formas virales, aquí están todas. La forma helicoidal del virus del mosaico del tabaco. Aquí está la forma compleja, ¿no es cierto?, de los llamados bacteriófagos, ¿ya?, los que atacan a bacterias, ¿ya? Forma esférica, la de la influenza, ¿no es cierto? La del SARS-CoV-2, con esas como puntitas que tiene también, esas se llaman espículas. Y por ejemplo aquí hay la forma poliédrica del adenovirus. ¿Ya? Bueno. Y acá, según el material genético que tienen, ¿no es cierto? Ahí está, virus ADN, y la clasificación con presencia o no de envoltura, que era similar a la que habíamos visto antes. Ahí está el material genético, ahí está la envoltura proteica, o la cubierta proteica, perdón, la cápside, y luego la envoltura lipídica. Y este es sin envoltura. ¿Ya? Bueno, y aquí hay una imagen que muestra, ¿no es cierto?, que bueno, el tema es dónde viven los virus. Ya sabemos que en el fondo ellos no podemos decir que vivan, ¿ya? Ellos, uno dice que parasitan células, porque lo hacen precisamente para que ellas fabriquen las nuevas partículas virales o viriones, como se llama. Entonces yo coloqué aquí una imagen donde estoy mostrando un bacteriófago, y aquí esto en como azulito, ¿no es cierto?, serían bacterias y bacteriófagos adosados a la superficie bacteriana.
ellos no se van a introducir, ellos no tienen la capacidad de poder meterse al interior de las células, ¿ya? Por ejemplo, el SARS-CoV-2, el COVID-19, él sí se puede meter a nuestras células, ¿ya? Entonces, aquí ellos se adhieren a la bacteria y le inyectan el material genético que está acá arriba. Aquí. Aquí está el material genético. Entonces ellos se pegan con esta parte, estas son como espículas, se pegan con esta parte, se adosan a la superficie bacteriana y le inyectan, como que esta parte se baja y le inyectan su material genético. ¿Ya? Entonces, ahí, bueno, y entonces ese material genético, dependiendo del virus, recuerden si puede ser ADN o ARN, bueno, ya. Este material genético se va a apoderar en el fondo de la célula, estamos hablando en general, y como muestra acá, va a ser copiado este material genético del virus. Va a ser copiado por la maquinaria de la célula. Y luego este material genético entonces va a empezar a dirigir la fabricación de las otras moléculas para que se armen las estructuras virales. Entonces, hay toda una serie de pasos que en el fondo, o etapas por las cuales pasa la formación de los distintos elementos que constituyen al virus en el interior de las células. Entonces, después se ensamblan todas estas partes, porque se construyeron todas las partes del virus, que la envoltura, ¿no es cierto?, que la cápside, que el material genético, entonces después se ensamblan y una vez que están listos, salen de la célula, pero salen porque esta célula se destruyó, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Van a repetir la misma historia, se van a ir a otras células, ¿no es cierto?, las van a parasitar y van a provocar lo mismo en ellas. Entonces, cuando estos virus, pensemos en lo siguiente, se apoderan, digámoslo así, de células que son fundamentales en nuestro organismo, por ejemplo, no sé, pues pensemos en el hígado. El órgano se ve, ¿no es cierto?, fuertemente dañado. Ya pensemos cuando nos da una hepatitis viral, se mueren células del hígado. Y eso que el hígado tiene la capacidad que se puede regenerar. Pero aquí se van a morir, nos puede venir una hepatitis así muy grande donde ingresaron muchos virus, una gran carga viral, y nos puede dañar una gran parte del hígado y que no tenga vuelta atrás. Entonces, ¿qué me queda? O me muero o me hacen trasplante, si yo no soy capaz de regenerar porque está muy dañado el hígado. Entonces, son altamente dañinos. Y en el caso de los virus, este famoso SARS-CoV-2, él tiene la capacidad de poder meterse al interior de las células nuestras y se puede meter, la verdad es que puede parasitar a muchas células de órganos importantes, hasta del sistema nervioso. Entonces nos puede dañar vasos sanguíneos, nos puede dañar los pulmones, ya no solamente es que nos causa problemas respiratorios porque se metió en las células, ¿no es cierto?, en mis pulmones, no. También puede hacerlo en los riñones, también puede hacerlo a nivel de los intestinos. Este virus se puede meter en muchos órganos, en las células de muchos órganos. Estoy hablando del SARS-CoV-2 para ponerlo como ejemplo concreto, ¿ya? Y eso hace que sea muy dañino y que se pueden llegar a producir muchos daños en el organismo, ¿ya? Bueno, y ahí se está mencionando, ¿no es cierto?, las etapas, ¿no es cierto?, de cuando se pega el virus o se introduce, viene la copia del material genético, viene la fabricación de las partes o de la estructura, el ensamblaje, es esto que se armen, y luego que se dejen libre. ¿Ya? Ahí está. ¿Listo? ¿Qué vimos hoy? Características más importantes de las estructuras fundamentales de una bacteria, que son los virus, la estructura de los virus, clasificación de los virus, y cómo se replican los virus, que es la única característica que tienen de algo viviente. Bueno, y para variar, no alcanzamos a responder las preguntas, así que quedan de tareas, ¿ya? Así que para que la hagan. Y la tarea es que estudien, porque yo voy a enviar una guía
que la vamos a revisar la otra semana. Entonces, yo recomiendo, es una recomendación en realidad, porque finalmente ustedes van a decidir, son grandes, ustedes deciden, ya, pero ojalá que lo hagan. Entonces, yo a más tardar el sábado espero que se suba una guía en WebClass, ya, para que la desarrollen. Pero la idea es que primero estudien de estas clases que hemos tenido, ya, y de ahí desarrollan la guía. Y la próxima clase, que igual es el día jueves, revisamos la guía desarrollada, aclaramos las dudas y eso nos sirve como retroalimentación para la prueba, ¿ya?